doctor José Míguez Bonino. Ya ayer hemos participado del panel académico, con la apertura, también con la primera conferencia a cargo del doctor Sepúlveda y también una primera reacción que nos trajo Darío Barolín, ¿sí? Y las intervenciones que nos fue compartiendo también Néstor Míguez. Así que la idea hoy es seguir profundizando y especialmente en referencia al panel académico de hoy es recoger un poquito la conferencia de ayer y a partir de ahí empezar nuevas conversaciones. Nos han- vamos a seguir insistiendo con la palabra, ¿sí? Un tiempo de conversación, un tiempo de debate, un tiempo de intercambio de ideas, un tiempo de reflexión, animados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Así que creemos verdaderamente que el Señor nos está acompañando en este tiempo. Le damos la bienvenida a los que nos están también acompañando por medios electrónicos desde el Zoom y sabemos que todo esto fecunda no solamente en la reflexión, sino también en los desafíos de misión que tenemos en nuestra gran parroquia. Querido Juan, me parece que vos serías quien comenzara, o Néstor, o allí entre ustedes se van resolviendo y vamos conversando. Gracias. Y solo buen día primero. La paz del Señor, corresponde un saludo litúrgico, si se quiere también, visto el contexto. Simplemente una pequeña observación metodológica con respecto a este momento de las cátedras. La idea era tener, sigue siendo, tener un espacio para más abierto, más dialogal o conversacional, para tomar algunos de los conceptos claves que se fueron dando en el desarrollo de las conferencias y de la reacción y profundizar mediante intervenciones, preguntas, discusión incluso si se quiere. Obviamente ni Juan va a repetir la conferencia porque ya la dio, ni Darío va a repetir exactamente su intervención porque se supone que quienes están participando han escuchado ambas. Lo que sí le pedimos es que Juan, en un primer lugar, retome lo que él considera algunos de los puntos centrales y explicite y ofrezca para el debate alguna de las articulaciones necesarias de ese discurso, y lo mismo a Darío, unos 15 minutos cada uno, y después se abre para las intervenciones. Yo debo reconocer que me va a costar mucho el rol de moderador, porque voy a estar sumamente tentado a involucrarme más activamente. Trataré de hacer las dos cosas a la vez y sin más introitos le paso la palabra a Juan. Muy buenos días, la paz del Señor sea con todos nosotros y como ha dicho Néstor, mi idea ahora es solamente retomar lo que me parece fue central en la conferencia de anoche, que por una parte fue acoger un desafío que nos planteó el doctor Miguel Bonino, don José, como lo estuvo llamando Darío, en cuanto a aproximarnos a las preguntas respecto de la misión de la Iglesia, respecto de nuestra visión de nuestra tarea como Iglesia desde una perspectiva trinitaria. ¿Por qué eso es importante? Y
vincularlo principalmente a nuestra fe en el Hijo, nuestra cristología, cómo entendemos la salvación, finalmente, porque, bueno, predicamos a Cristo como a Jesucristo como nuestro Salvador, y cómo eso lo hemos interpretado a lo largo de la historia del cristianismo, y cómo esas interpretaciones a veces entran también en cierta debate, en cierta disputa. Bueno, entrando de otra manera, que anoche lo partiría recordando que nosotros, digamos, somos parte de la tradición del cristianismo occidental, que desde el punto de vista cultural es un cristianismo que tuvo un diálogo, una encarnación con la cultura latina, la cultura romana, y ese marco cultural marcó mucho la interpretación de la salvación con un lenguaje legal, con un lenguaje jurídico, ¿no? Y la metáfora, la forma en que hemos entendido no solo, no solo como una novedad actual, sino como a lo largo de la historia, es básicamente, ¿no es cierto?, la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio, es el cordero sacrificado en nuestro lugar. Él sustituye en ese sentido nuestra condena, nuestra culpa, y por lo tanto, mediante la fe en ese sacrificio expiatorio, propiciatorio del Señor Jesús, nosotros recibimos gratuitamente la salvación, la redención. Y bueno, a lo largo de la historia del cristianismo, cuando se produce la fractura entre el catolicismo y el protestantismo, el debate en torno a eso tiene que ver con lo que recordamos como la doctrina de la justificación por la fe. O sea, la gratuidad de salvación es algo que obtenemos solo por gracia divina, solo por la misericordia de Dios, o es algo que requiere de nuestra parte cumplir cierta norma, cumplir ciertos méritos. Ese fue el corazón del debate de la Reforma, por decirlo en palabras muy sencillas, y entonces la doctrina de la justificación por la fe, que desde luego tiene sus raíces en el apóstol Pablo, Agustín la desarrolla, y Lutero, monje agustino, por lo demás, lo rescata y enfatiza en una época donde se vendían indulgencias como un medio para obtener, incluso en una especie de mercado, la salvación. Lutero y la Reforma en general reivindica esta gratuidad del Evangelio. Solo por gracia somos salvos, solo por Cristo somos salvos, y solo mediante la Escritura accedemos a ello. Esa ha sido la interpretación predominante en nuestro cristianismo occidental, tanto católico como protestante, de la redención que obtenemos en Cristo. Pero la tendencia muchas veces ha sido a reducir esa salvación a una dimensión puramente personal, puramente subjetiva, y como si, digamos, el tema se agotara en ello, y por lo tanto como si la vida cristiana no tuviera que ver con la relación con el prójimo, con la relación con la creación de Dios, ¿no? Y entonces, al enfocar la pregunta por una cristología que tenga en cuenta una hermenéutica, una interpretación trinitaria, estamos viendo, bueno, cómo se vincula esa salvación con el prójimo, con la creación, con la historia. Y en realidad, en la historia del cristianismo, esta interpretación legal, por así decirlo, como una salvación de nuestra culpa mediante el sacrificio de Cristo, no ha sido en la historia la única manera de comprender el rol de Cristo, el rol redentor de Cristo. Por ejemplo, en la tradición ortodoxa,
Es otra la manera de ver, ¿no? Yo no soy para nada experto en teología ortodoxa, pero sí reconozco que ahí hay una tradición o una mirada que ve más bien, el término que resume todo eso es, digamos, nuestra recuperación de la imagen divina en la humanidad, o sea, la teosis. O sea, nosotros por el pecado hemos sido, digamos, nuestra imagen divina está de alguna manera negada o oscurecida por el pecado, y mediante Cristo, Cristo nos muestra el camino hacia recuperar esa imagen de Dios. Es una metáfora completamente distinta a la metáfora legal. Entonces, hay más de una metáfora. Ahora, la teología contemporánea, y por hablar de teología contemporánea estoy pensando en el siglo XX y hasta ahora, con los estudios bíblicos, por una parte, y por otra parte con lo que ha sido algo que vamos a tocar en la tercera conferencia, perdón, en la conferencia esta noche y también mañana, la conciencia de que el Evangelio tenemos que contextualizarlo, no solo en nuestra historia presente, sino también los textos bíblicos tenemos que interpretarlo en su contexto de origen. Por lo tanto, los estudios bíblicos, pero también teologías más recientes, como en Europa, lo que se llamó la teología política, en América Latina, lo que fue la teología de la liberación, pero también en el mundo más, por así decir, evangélico, la teología del evangelio integral. Todos han insistido que no podemos interpretar la redención de Jesús o el mensaje del evangelio solamente centrado en el significado de la cruz y como esa redención, sino que tenemos que escuchar también, bueno, y al hablar del significado de la cruz, estamos hablando del término que ayer usamos como evangelio sobre Jesús, o sea, lo que predicamos sobre Jesús como nuestro redentor. Pero hay un evangelio de Jesús. Está lo que Jesús predicó, lo que Jesús anunció, y cómo eso se entronca, por otro lado, con el mensaje profético. Y por otro lado, desde el punto de vista histórico, eso nos permite reconocer que la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una actuación de Dios arbitraria. La muerte de Jesús surge en un contexto histórico. Su mensaje crítico, por ejemplo, al sistema religioso de su tiempo, generó el rechazo, ¿no?, de los poderes de ese tiempo. Entonces hubo, ¿no?, en los evangelios esto aparece a medida que se aproxima Jesús a Jerusalén, va aumentando un conflicto que desde un punto de vista histórico va llevándonos hacia la muerte como una reacción a la buena noticia que Jesús trae. Entonces, la teología contemporánea y todas estas tendencias nos han llevado a ver una mirada que nos lleva a prestar atención, no solo a esta dimensión, por cierto importante, por cierto fundamental en nuestra fe, pero la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la vida cristiana que Cristo, ¿no?, que Jesucristo, por ejemplo, en Lucas 4, cuando inaugura su ministerio y habla qué es lo que el Espíritu de Dios le ha venido a dar, o cuando contesta a Mateo, a Juan el Bautista en Mateo y le mandan a preguntar, ¿eres tú, eres de venir otro? Bueno, Jesús habla ahí de todo el impacto de su mensaje, de su esperanza, de su predicación en la vida de los que sufren, de los hombres y mujeres que sufren de la pobreza, de la enfermedad, de la opresión, etcétera, etcétera. Entonces, la teología contemporánea nos ha llevado a ampliar nuestra visión y reconocer que Jesús nos predicó el reino, y por lo tanto la redención que encontramos en él no se agota en la alegría de sentirnos salvos, redimidos, sino que nos llama
a ser sus discípulos y discípulas. Y eso nos conecta con el prójimo, nos conecta con la historia. Y eso ha sido una trayectoria que a mí me gusta reconocerla como una bendición. Y esa bendición ha venido no solo de teólogos evangélicos, ha venido también de teólogos católicos. Y por ejemplo, el doctor Míguez, a quien estamos recordando, nos invita en sus escritos a prestar mucha atención, por ejemplo, al libro sobre Jesús, que he escrito, no me acuerdo ahora el título del texto de John Sobrino, pero un teólogo católico que fue muy importante en ese tiempo, que nos muestra justamente cómo, cómo el mensaje de Jesús se entronca en la historia y su muerte, digamos, redentora, se entronca también en todo aquello que se opone al reino de Dios. Pero lo que ayer tocábamos, que hoy día hay algunas tendencias, como nos referimos en este caso a la coalición por el Evangelio, que nos dicen, ojo, el verdadero Evangelio está solamente contenido en esta metáfora de la sustitución penal, o sea, en la idea de que es el Cordero que ha ocupado nuestro lugar y que de esa manera nos ha redimido. Y cualquier otra cosa, nos quieren decir, es un falso evangelio. La perspectiva trinitaria nos llama a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios Padre, creador de todas las cosas, y es parte, por lo tanto, de este plan de Dios que tiene que ver con nuestra vida. Y bueno, eso vamos a profundizarlo esta noche, por eso quedo hasta aquí para dejar la palabra a Darío. Excelente, gracias Juan. Para hacer una conversación, acá está haciendo falta un mate. Quiero ser claro sobre eso porque si no, hay 3 mates dando vuelta y ninguno llega. Así que me parece que sería... bueno, no, yo doy fe que allá hay alguien que se va bien, así que a recibir uno, pero después ahora vamos a hablar. Después me tomo uno. Exacto. Bueno, sí, yo otra vez quiero dar gracias por este tiempo. Y justamente yo creo que uno de los desafíos es esta urgencia de que nosotros podamos traducir este lenguaje de salvación del que cuando nosotros decimos que somos salvos en Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? ¿Sí? Porque si no es algo que dice todo y no dice nada, ¿no? Permítanme contar una pequeña historia que fuimos partícipe con Leo hace muchos años, cuando éramos jóvenes. Estábamos en el CUM y vino a vernos un grupo de jóvenes de la iglesia bautista y ellos estaban escandalizados con el lenguaje soez que tenían nuestros, y ojo que dije soez, ¿no? En esa época no lo hubiese dicho, ese lenguaje que tenían los chicos, los jóvenes que estaban ahí, que eran todos de la villa, ¿no? Y uno le pregunta, ¿no te interesa o no te preocupa la vida eterna? Y este joven respondió, viviendo en esta porquería, y voy a ser gentil con el término, por el resto de mi vida, o por siempre, me parece que fue ese el término. ¿Qué significa esto de la salvación, justamente? ¿Cómo lo entendía uno y otro? ¿Cómo entendía el sentido de vida uno y otro, ¿no? Y me parece que lo que Juan nos está invitando a repensar es justamente en ese contexto de un evangelio que ha sido desarraigado, ¿sí? Que ha de alguna forma mantenido una ambigüedad proveniente de respuestas en otro tiempo. Ayer Juan hablaba del tema de la intertextualidad, ¿no? Y eso justamente cuando comprendemos el texto bíblico,
esta necesidad de mantener este cuerpo, ¿sí? Que nosotros consideramos nuestro canon y entenderlo en eso. Eso tiene alguna problemática metodológica de cómo lo hacemos, pero me parece que ese es un concepto clave. El tema es que siempre este canon entra en diálogo con otros textos, ¿no? Y todo este lenguaje jurídico es producto de un diálogo con otro texto, ¿sí? Como la Reforma también es producto, digamos, cuando hasta Lutero habla del tema de la justificación, es producto de un diálogo con otro texto, que es la pregunta existencial de la salvación del alma después de la muerte. El tema es que nosotros seguimos manteniendo esas respuestas en un tiempo donde las preguntas son otras también, ¿sí? Y por eso mi insistencia ayer de hablar del tema del pecado, ¿no? Es decir, ¿de qué necesitamos ser salvados hoy? Y este es el punto crítico, digamos, ¿no? Y vuelvo a lo que compartíamos con Leo, ¿no? Esta alta experiencia, esta salvación del alma o esta propuesta de vida eterna, ¿qué significa para un joven que tiene una mala vida? ¿Cuál es el sentido? Entonces, ahí es donde yo creo que necesitamos, y Juan me dijo que lo vamos a hacer luego, así que eso queda ahí, digamos, pero necesitamos dialogar cuáles son las situaciones en el medio de las cuales debemos predicar hoy el Evangelio de Jesucristo. Porque si no, estamos cometiendo como un error metodológico de no escuchar exactamente lo que los textos bíblicos tratan de comunicar. Esto está muy de moda, digamos, porque hoy quienes leen la Biblia, lo único que no cambia son ellos, el texto bíblico es el que cambia, ellos nunca cambian, digamos, ¿no? Mateo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 21, le da sentido al nombre de Jesús, ¿no? Y dice, se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. El problema es que Mateo se toma 28 capítulos para describir los pecados, cuáles son, cuál es su pueblo, ¿sí? Y en qué consiste la salvación de la que habla. El problema es cuando nosotros leemos ese capítulo 1, versículo 21, y lo llenamos de sentido sin leerlo, ¿no? Ya los textos bíblicos nos hablan de una salvación, de una experiencia de salvación, en el caso de Mateo claramente, con el concepto de seguimiento, ¿no? Lo que salva es el seguimiento, que el seguimiento es la respuesta al anuncio de la buena nueva del reino de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde debemos de alguna manera volvernos a encontrar con el texto bíblico a partir de estas preguntas que no están necesariamente en el templo. Es la pregunta que tienen nuestros pueblos. Entonces, a mí me parece que el camino pasa por ahí y entendiendo algo que yo dije ayer medio en broma y medio en serio, esta cuestión de que toda teología de alguna manera traiciona el texto bíblico en el sentido de que intenta humildemente, como la oración del Salmo 19, ¿no? Sean mis palabras gratas hasta el Señor, es un intento humilde, humano, de entender cuál es el llamado, cuál es la voluntad de Dios en medio del tiempo en el que estamos. Y me parece que no tenemos que tenerle miedo a hacer este diálogo, porque si no seguimos repitiendo frases que en este nuevo texto en el que estamos dice otra cosa. Esa potente expresión, Jesucristo es el ate Señor, que suena en los evangelios, tiene un sentido muy distinto 20 siglos después, ¿no? Entonces,
A mí me parece que esa es una tarea que tenemos que pensar y tenemos que trabajar. Eh, y yo creo que es mucho más, y acá estoy pisando sobre el huevo y pido, lo tiro a forma de pregunta. Si es justamente eh, a la mirada acerca del el Evangelio predicado a Jesucristo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que hacer como el énfasis, esta no separación de Jesús histórico con todo lo vidrioso y difícil que es de capturar eso, digamos, pero en este esfuerzo de no perder de vista esa concretización, esa referencia histórica, digamos, ¿no? Eh, a- por otro lado, yo creo que, y lo dije ayer, digamos, este lenguaje jurídico que está, pero no tiene el peso que que se le ha dado. Es uno de los elementos más sumado, y esto es lo último que quiero decir, a que nuestra lengua española tiene una cierta ambigüedad. Cuando decimos el por nuestro, que Jesucristo murió por a nosotros, ese por, ¿qué es? ¿No? En favor nuestro, a causa de, por culpa de, ¿no? Y eso también creo que es como una ambigüedad que nos permite decir algo y no decir nada. Pero el riesgo es que estemos haciendo una teología que rasca donde no pica, ¿no? Y a mí me parece que el desafío es justamente la relevancia teológica para nuestros pueblos en el día de hoy, ¿no? Hasta por aquí, porque Néstor está mirando el reloj. Ah, me quedaban 2 minutos todavía, que conste. Sí, sí, aclaro, no es que estoy distraído haciendo otras cosas, es que hoy la tecnología hace que pueda tomar notas y controlar el tiempo a través del reloj, del celular. Bien, planteadas las cosas, tenemos algunas reacciones, pedidos de palabra. Bien, entonces, tanto a los presentes como a quienes nos acompañan en la red virtual, están invitados también a ofrecernos sus reacciones, preguntas, desacuerdos, insultos no, por favor. Sí, estamos en horario de protección al menor todavía. Sí, bien, entonces comenzamos con Leo. ¿Perdón? No, eso. Me quedaba pensando en una de las charlas hace mucho con don José. Ya me marca el tiempo, no me deja hacer ni la pregunta. Termino la pregunta. Él charlaba con nosotros que éramos pastores jóvenes en ese momento y pastoras jóvenes, y él decía, la otra vez me pasó esto en la iglesia, no voy a mencionar cuál. Una hermana de la iglesia mayor escucha un himno, termina, sigue la liturgia y dice, últimamente estamos cantando cosas que no son nuestras. ¿Usted se dio cuenta? Entonces José la miró y le dijo, perdón, ¿y qué vendría a ser lo nuestro? La queja claramente era, y ahí mi hermano que está sentado al fondo no me deja mentir, porque era un himno bautista. Rápidamente, la metodista de toda la vida dijo, estas cosas no son nuestras. Entonces ahí don José desarrolla esto que recién explicaba también Darío, y dice, la pregunta, ¿qué es nuestro en relación a nuestra propia tradición? ¿Qué es lo que Wesley consideraba como propio? ¿Qué es lo que la iglesia debe considerar como propio? Entonces, él lo que explicaba es, en nuestra teología y en nuestro tiempo, en el Río de la Plata, y ahí lo contextualizaba fuertemente, hicimos lo que pudimos. Nuestra teología se ubica en su contexto y cuando tuvo que buscar en los cuarteles de los militares a los desaparecidos, fue y los buscó. Cuando tuvo que reclamar la vida de las personas que no aparecían,
lo hizo. Cuando tuvo que cambiar la música, la cambió y apareció un Pablo Sosa y otra gente, y dice, eso es lo nuestro, obedecer a la coyuntura con la mayor fidelidad al evangelio que podamos. Entonces la pregunta es, ¿qué elementos tenemos en cuenta finalmente para que esa coyuntura no nos termine comiendo y nos convirtamos en activistas y militantes de causas que terminan siendo personales? ¿Se entiende la pregunta? Vamos a proceder, si es posible, en tomar 2 o 3 preguntas para que no se justamente para que se transforme en una conversación y no en un diálogo y menos todavía en una diatriba. No. Así que si tenemos ahí otros participantes que quieran agregar sus voces. Rubén Amestoy pidió la palabra. Sí, hola. Ante todo, muchas gracias por las ponencias hasta ahora. Y al escuchar al doctor Juan Sepúlveda, pensaba que si bien comprendo el planteo de como decía el doctor Míguez, del reduccionismo teológico que ha tenido la cristología soteriológica del pueblo evangélico en América Latina, ¿en qué medida, y esa sería un poco la mitad de la ecuación, como bien planteaba el doctor Juan, ¿no? Del planteo, del mensaje de salvación que tenemos, porque debemos tomar en cuenta los elementos estructurales, ¿no? Que tienen que ver con la salvación al enfrentar la crisis de civilización y un poco la deshumanización actual. Si yo bien entiendo ese planteo, me pregunto cómo, en qué medida ustedes, su tradición ligada al pentecostalismo, nos puede aportar a los que venimos de tradiciones más de tipo históricas, cómo el pentecostalismo en gran medida también ha logrado dar respuesta a ambas dimensiones, si es que lo ha hecho. Porque lo que yo veo es que las comunidades pentecostales, las congregaciones de fe, son capaces de dar respuesta a esas dos dimensiones, una dimensión individual y en muchos casos desde los propios sectores populares, dar respuesta también a cuestiones más de tipo estructural, a partir del trabajo comunitario. Porque de hecho, a mi entender, lo que yo veo en muchas congregaciones pentecostales es la capacidad de reconstruir la vida de las personas, sanando los cuerpos y sanando las mentes individuales, reorganizando la vida en un marco de la anomia que produce el neoliberalismo, ayudando a superar el alcohol y las drogas, darle sentido de identidad y de valor a las personas, ayudarlos a superar los sentimientos de impotencia que produce y experimentar la alegría en medio de contextos de sumo sufrimiento y mirar el futuro abriendo un futuro que pareciera cerrado a la esperanza. ¿Habría algo que podemos aprender desde el contexto de las iglesias históricas de lo que está pasando en esas comunidades
para tener una teología balanceada que tome en cuenta las dos dimensiones. Esta dimensión histórica que creo que dentro del protestantismo histórico, gracias precisamente a los aportes de don José, el movimiento de Izal, la fraternidad teológica, nos ha llevado a recuperar un evangelio integral, pero donde me parece que esa salvación que son capaces de ofrecer las comunidades pentecostales, a nosotros de hecho nos cuesta bastante poder dar respuestas. Bien, muchas gracias, Rubén. Ahí introduce otro elemento, yo casi diría de tipo más pastoral, si se quiere, ¿no es cierto? Cuando nosotros tendemos en nuestra teología a los elementos más de tipo racional, pero le voy a dejar a al expositor y a Darío entrar en esa disquisición. No sé si hay alguna otra intervención pendiente. Está David Roldán, que es parte del equipo que estamos trabajando en esto. También quiere hacer su... Sí, solo como lectura. para ampliar la conversación y demás, ¿no? Por un lado, bueno, ver si se puede pensar también esta cuestión de el evangelio de Jesús y el evangelio acerca de Jesús, en aquella famosa polémica sentencia de Loisy sobre Jesús anunció el reino, pero lo que vino fue la iglesia, que retoma muy fuertemente Juan Luis II, el teólogo uruguayo, y que siempre aprendemos de los uruguayos, obviamente, en donde él creo que es en el hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, va muy fuerte con una tesis similar en términos de que el centro del Evangelio es el anuncio del reino de Dios, la confrontación directa con el sistema religioso, del cual ustedes han hablado, él lo centra en los fariseos y no tanto en el Imperio Romano, y que esa radicalidad es la que lo lleva a la cruz, es un agitador político, utiliza la categoría de agitador político, y que en realidad, a partir del fenómeno pascual y de lo post-pascual, en realidad los discípulos recaen en lo que él entiende que es la religión, que ya conecta con los textos del 68 al 73, ¿no? La cuestión de lo infantil, lo mágico y demás, y que ahí comienza a anunciarse a Jesús como la persona de Jesús y no el contenido de su mensaje. Y bueno, vuelven cuestiones y no coman los sacrificados de los ídolos, qué sé yo, absténganse, ese tipo de cuestiones que aparecen en los hechos. Él dice, bueno, acá tenemos un recaimiento en la religión, esos mecanismos, y bueno, ver si se puede pensar un poco también en esos términos. Evangelio integral, cuando hablas de eso, si es misión integral, ¿hace referencia a eso o es otra cosa? Digamos, porque muchos por ahí lo vinculamos con misión integral y fraternidad teológica y toda la estela de algunos colegas como René Padilla. Y después queda el tema de gnosticismo, pero no sé si quiero decirlo ahora eso o lo dejo para otra intervención, porque es todo un tema que en todo caso quiero por ahí en otro momento volver sobre eso. Gracias. Hacemos una primera ronda de respuestas y después me reservo la oportunidad también de plantear las mías. No, estoy siendo el último, ¿viste? Claro, vengan al pie para los truqueros que se ha puesto de moda nuevamente con ¿cómo se llama? El Eternauta. Voy a partir de atrás para adelante yo creo que vamos a tocar mucho de eso en la tercera conferencia, y donde vamos a enfatizar también la misión del Espíritu. Pero claramente en la historia hay una especie de
en el cristianismo occidental en particular, una noción de como que esto de que Jesús predicó el reino y vino a la iglesia, es como que la iglesia se vio a sí misma como la realización del reino, como el reino en la tierra. Como si Jesús hubiera inaugurado una iglesia, lo que en realidad no encontramos en el Evangelio, ¿no? Ese va a ser el tema, como digo, de la tercera conferencia, va a decir envío, don del Espíritu y misión, digamos. Y la iglesia en realidad es el instrumento, el medio de la misión, y no más que eso. Entonces, en realidad, el tema misionológico, digamos que, claro, tal vez si lo reducimos a ir y decir un poco, tomando la pregunta del joven, ¿y te preocupa tu salvación? Si lo reducimos a eso, tal vez reducimos la misión a muy poco, algo muy pobre y que a lo mejor rasca donde no pica, tomándola, pero en realidad el hecho de que somos una fe o una religión misionera es parte de la identidad central, pero ¿qué es la misión? Bueno, y de eso vamos a profundizar más adelante. Respecto a la pregunta sobre, o más bien que una pregunta, fue una contribución, ¿no es cierto?, sobre la experiencia pentecostal. Aquí también me anticipo un poco al tema de esta noche, pero yo suelo decir que en Chile, por lo menos, las iglesias pentecostales tradicionales, cuando predican en la calle, y una predicación muy testimonial, es decir, que da cuenta de una experiencia de encuentro con Dios. Más que la adhesión a una creencia, es una predicación que da cuenta de un encuentro con Dios. Y contrariamente a lo que se piensa de que el pentecostalismo es una religión ultramundana, o sea, que concentra toda la atención en la vida después de la muerte, en realidad lo que da testimonio el pentecostal que predica en la calle en Chile, y me imagino que lo mismo se repite en otras partes, no es Cristo me va a salvar, es Cristo me salvó. Y eso o me hizo una nueva criatura, ¿no? Y eso da cuenta de una experiencia de cambio, y como lo decía, que puede ir abandono de drogas, de alcohol, y eso, sobre todo eso, se da en las primeras generaciones de pentecostales. Yo soy pentecostal de segunda generación, uno como que no vivió esa misma experiencia, y eso hace que uno de alguna manera mire la historia pentecostal de otra perspectiva, y uno es un elemento como de renovación dentro de esa tradición. Pero efectivamente, o sea, y ahí está el tema que también vamos a tocar un poco en la última conferencia, que es el tema también cultural, o sea, y ahí vuelvo un poquito a algunos de los puntos que tú tocabas, como estos de qué hacemos con las diferencias culturales, rituales incluso, y el mismo Pablo toca el tema en Romanos 14, digamos que hay que ser también, si queremos convivir, tenemos que ser tolerantes porque Dios nos salva a nosotros como somos, y somos seres culturales, y la cultura, digamos, la cultura no son cosas, sino es que nosotros nos hacemos personas en contextos diferentes, y por lo tanto, cosas que hacen sentido a una persona no hacen sentido, perdón, a una persona que se crió, que se formó en un contexto, no es la misma del otro. Y por ejemplo, el pentecostalismo da cuenta originalmente sobre todo, pero entronca o engancha con personas para lo cual lo que es la definición tradicional de la teología como la inteligencia de la fe, una formulación racional de la fe, a lo mejor no le dice nada. No conecta con la vida, pero puede que un himno, ¿no?, o hablar en lenguas,
yo vengo de una tradición donde hablar en lengua no es una condición, es una posibilidad, es un don, es una gracia. Hablar en lengua yo la veo más bien como un lenguaje de una experiencia que no puedo decirlo en otra manera, de dar cuenta de un encuentro que me supera y que me transforma, ¿no? Y no tengo palabras para decir, y ahí tiene sentido la lengua como alabanza, como comunicación de alegría, etcétera, etcétera. Y esa riqueza se pierde absolutamente si lo transformo, digo yo, perdón, como una condición para ser un verdadero pentecostal o un verdadero cristiano, ¿no? Entonces, bueno, ahora, estoy de acuerdo con lo que insistió mucho Bernardo Campos hace un tiempo, que la pentecostalidad, como él decía, o yo uso el término, lo voy a tocar también mañana, principio pentecostal, no es propiedad de la tradición pentecostal, y al menos en Chile hay muchas iglesias metodistas, por ejemplo, en el sur o en otras partes campesinas, que en realidad su espiritualidad no difieren casi nada de la iglesia pentecostal, y lo mismo en otros contextos. Y termino diciendo esto, que tal vez tengamos que hablar de los pentecostalismos, y no estoy tan seguro si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de neopentecostalismo, pero hay en realidad versiones distintas, y también tenemos que ahí hacer un discernimiento. O sea, hay neopentecostalismos que, digamos, se alejan, yo creo, de esta, y tal vez transforman la experiencia en una novedad permanente. Tiene que haber siempre una forma nueva de experiencia, y al final la vida se transforma en buscar un avivamiento, como si la vida diaria no importara, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Y por último, solamente para no olvidarme de tu pregunta, que fue la primera, o sea, ahí yo creo que también vamos a tocar eso un poco en la tercera conferencia, asumiendo que hoy en día así estadísticamente los cristianos en América Latina tal vez todavía somos mayoría desde un punto de vista estadístico, como iglesias o gente, personas con compromiso cristiano, somos hoy día una minoría y vivimos en un mercado diverso, y entonces la pregunta, ¿qué diferencia hace nuestra fe en medio de un compromiso político, por ejemplo, y todo eso? Yo creo que no es algo tanto que podamos comunicar con palabras, sino es algo que tenemos que comunicar con el testimonio. O sea, esa diferencia la podemos comunicar tal vez en la forma en que vivimos ese compromiso, en la forma en que conectamos con las preguntas que surgen del contexto. Eso. Me extendí demasiado. Yo sigo pensando, soy un poco lento en esto. Debo decir antes que nada, por una cuestión histórica, yo soy entrerriano, ni uruguayo ni argentino, soy entrerriano. No, pero un pequeño dato, vivo del otro lado del charco hace más de 20 años. Y quiero empezar por esto último, por donde dejaste, Juan. Yo voy a hacer el orden exactamente al revés. Yo creo que esto es uno de los dilemas más importantes que las iglesias denominacionales tienen, o tenemos. Y es que vivimos en un contexto donde cada vez más se produce una polarización y una imposibilidad de conversar juntos. De hecho, yo me atrevería a decir que estamos entrando en un fenómeno histórico donde la mayoría de las personas que se autoperciben cristianas están despegadas de una vida de fe, ¿sí? No tienen una comunidad concreta de referencia, sino que participan de ese ser cristiano, de un universo evangélico que se vive a través de literatura, música, video, etcétera, etcétera, y se va conformando
una fe a partir de eso, digamos, ¿no? Que no es algo nuevo, es un fenómeno que a los Estados Unidos se dio hace muchos años, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas es cómo las iglesias denominacionales hacemos para callar ante las atrocidades que se cometen contra los hijos y las hijas de Dios, contra la creación de Dios. Porque el silencio está siendo la estrategia de sobrevivencia institucional. El problema es que eso nos pone en contradicción con nuestro Dios. Y ahí como pastor sufrimos enormemente, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos para poder decir algo desde nuestra visión, nuestro pensamiento teológico, que justamente no nos deje paralizado en medio de un contexto que nos llama a la paralización, porque decir algo implica conflicto? El problema es que hay gente que le cuesta la vida nuestro silencio. Concretamente, para dar un ejemplo fuera de nuestro contexto chico, el silencio de las iglesias cristianas sobre el genocidio en Gaza cuesta vida, ¿sí? Y podemos poner muchos pero, ¿sí? Pero el silencio cuesta vida. Entonces, yo creo que ahí es un proceso de discernimiento que yo lo sufro personalmente, porque soy pastor, porque tengo responsabilidades, porque tengo una comunidad con la que tenemos que dialogar, que tenemos que conversar, ¿sí? Que los espacios que tenemos, como el culto, nos sirven para esa conversa, porque yo como pastor tengo una posición de poder, porque de alguna manera administro la palabra, entonces no se puede dar esta conversación, pero entonces quedo amañatado a no poder decir. Y si lo digo, después tengo una serie de entrevistas durante toda la semana para dar explicaciones de lo que dije, que si se dan esos espacios, es parte de la conversa. El problema cuando la respuesta es el portazo y me paso a ese mundo desapegado de la comunidad, ¿no? Y también la pregunta, que las instituciones entran en crisis, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tema, cuando tú decías ser metodista, bueno, el tema es quién viene, participa de eso, ¿no? ¿O no? Pero eso es parte, y digo que esto es un tema de las iglesias denominacionales. Distinto sería si vamos hasta la iglesia de Néstor, porque ya sabemos lo que piensa Néstor, ¿me entienden? Es un tipo de cuestión distinta. No es una respuesta a lo que tú planteabas, Leo, pero es una mirada que va un poquito por otro lado. Rubén, un gusto saber que estás por ahí. Y bueno, quiero decir a dos o tres cosas sobre eso, aunque no provengo del ámbito ate pentecostal. Sí, estoy en diálogo con él, obviamente. Y Juan dijo algo que es importante, digamos, y yo creo que no podemos universalizar la experiencia pentecostal, ¿no? Hay unas y otras, ¿no? Yo creo que también hay un elemento fuertemente sociológico, porque nosotros tenemos como iglesia histórica tradicional comunidades que nacen en contextos distintos a la tradición de clase media y la dimensión esta solidaria de salvación concreta se da. El tema es la verbalización. ¿Cómo se verbaliza eso? ¿No? Es decir, yo creo que no se siente la persona autorizada a hablar en este vocabulario que podría decir que hoy es característico del vocabulario pentecostal. Ahora, ¿es la única manera de expresarlo? Yo creo que no. Eso no significa que no tengamos que experimentar o dialogar con la experiencia pentecostal, sobre todo aquella que se hace pie, ¿sí? En realidades concretas, populares, ¿sí?
y que justamente de las cuales las personas pueden contar experiencias de salvación. Sin embargo, también me parece que esta combinación de lo subjetivo individual con lo histórico es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden experimentar esa salvación subjetiva personal, pero no implica eso un cambio en su vinculación con el mundo histórico en el que vive. Voy a dar un ejemplo que no quiere ser explicativo de toda la experiencia pentecostal, pero simplemente un pequeño ejemplo que entraría más en lo que vos hablaste de neopentecostalismo. En Uruguay, hace 15 días atrás, se prestó el templo a Veraca, ¿sí?, para la inauguración del movimiento Ademilei en Uruguay, ¿no? Entonces, yo puedo hablar con miembros que participan de esa organización que me pueden hablar de la experiencia salvífica personal. El problema es cómo relacionan esto otro con esta otra dimensión. Por supuesto que hay colegas pentecostales que están horrorizados con esto, ¿no? Y ahí es donde me parece que es uno de los elementos también del diálogo que tenemos que trabajar. Y yo diría, Néstor, que la experiencia pentecostal debería ser pensada no solo de lo pastoral, sino de lo pastoral litúrgico. Porque yo creo que ahí hay una dimensión que nuestros cultos protestantes tradicionales no tienen. Porque son experiencias litúrgicas, primero respondiendo a una necesidad teológica y pastoral del siglo XVI. 500 años después seguimos repitiendo la liturgia más o menos lo mismo. Pero el pueblo que tenemos sentado enfrente y el pastor que lo hace, en nuestro caso, no es el mismo. Entonces yo creo que ahí tenemos, y yo creo que la experiencia litúrgica sanadora es algo que nosotros tenemos que repensar también en este punto. Y finalmente, Juan Luis II es un teólogo, yo creo que es el más protestante de los teólogos atecatólicos, aunque él dice que es profundamente atecatólico y por eso piensa como piensa, ¿no? Pero en este punto yo creo que es más católico que protestante. Y yo creo que la cuestión es un poquito más complicada, digamos, porque yo creo que él parte de un supuesto demasiado positivo de la capacidad de redescubrir el Jesús histórico, digamos, ¿no? Cuando en realidad esto está un poco más complejo, digamos, ¿no? De lo que se veía en ese tiempo, digamos, ¿no? Y yo realmente pienso en Pablo, y yo aprendí a leer a Pablo con Néstor, digamos, a mí me parece que ahí hay una revolución teológica. Ahí hay unas consecuencias de la experiencia de Jesús, del evangelio de Jesús, tremenda, digamos. Por ejemplo, una carta de la que no se habla mucho, la carta de Pablo a Filemón. Es un ejemplo, para mí concreto, de cómo el evangelio de Jesús, que Pablo lo traduce en Gálatas a 3, hasta 28, es traducido en una carta pastoral, donde toda estructura jerárquica desaparece. Todos somos hermanos y hermanas, colaboradores, trabajadores, etcétera, etcétera. Y por eso no hay lugar para la esclavitud. Hay lugar para la comunidad. Entonces, yo creo que tenemos que repensar eso y bueno, gracias a los tres por las preguntas. Era más fácil cuando uno decía algo y no había pregunta, ¿no? ¿Tenemos algún otro pedido? Bueno, entonces me atrevo a... Ah, sí.
No, prefiero seguir con mi rol de moderador mientras mi paciencia me lo permita. Bueno, no sabe con quién se metió entonces. Como pentecostal, colado, invitado por Leo, pero con profunda admiración por lo que dijeron, hicieron, sinceramente. Lo plantearía de otra forma, a lo mejor sirve y a lo mejor no. Si no sirve, al mediodía se olvidan, ¿no? ¿Alguno se acuerda del barrio de Mataderos? Aquí en Capital. ¿Qué característica tenía ese barrio, no ahora, sino hace 30 años atrás? ¿Por qué se llamaba Mataderos? Por el olor. Porque se mataban animales. ¿Se acuerdan? Era muy fuerte, ¿no? Jabón Federal ahí cerca de la General Paz. Estoy hablando de muchos años. Y que desembocaban en el riachuelo y Tiene razón. transportaban ese olor. Tal cual. A toda, Bueno, y hablando del todo el riachuelo, sur de la capital. y hablando del riachuelo para la actualidad, ¿no? Para gente que es actual ahora, ¿no? ¿Qué pasa al lado del riachuelo? Todos tenemos por ahí algún familiar, alguien, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno le pregunta a esa gente? Che, ¿no sentís el olor de acá? No, no lo siente. ¿Se acuerdan? El Matadero. Había gente que vivía ahí. Uno no podía creer que vivieran ahí porque cuando llegabas te querías, ¿no? El tema es que la gente que vive se acostumbra. No es que no hay olor, es que no lo perciben. Algunos de nosotros conocimos la iglesia del 60, del 70. Yo tengo 62 años. Nací en el 63. ¿Se acuerdan de la iglesia del 70, 80? ¿La vivieron algunos de ustedes? Bien, el que tuvo la suerte de vivirla, ¿qué añora de esa iglesia en general? Comunidades llenas, ¿no? Aquí uno puede bajar abajo al salón central y si se para en el púlpito y mira para arriba, hay un tremendo armado ahí arriba donde cantaba el coro, un coro de 70, 80 voces. No lo soñé, ¿eh? Hay documentos de esto. Yo cantaba en ese coro. Ese coro llegó a cantar en el Colón. Sí, señor. Sí. Bueno, ahora hay que pagarle a 3 o 4 para que hagan un villancico más o menos decentemente. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, creo que ya está enfrentando un poquito la idea de lo que planteabas ayer, de eso de que el Padre se transforma en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, él dice, no, momentito. Bendito sea el Dios y Padre, hay un Dios Padre y hay un Señor Jesucristo. Si solamente ponemos énfasis en una sola cosa, nos olvidamos de la otra. Y yo veo en redes sociales, en comunicación, no voy a nombrar a nadie en particular, ¿no? Que de pronto es como que añoramos esa iglesia que se llenaba y no entendemos por qué. Incluso creo haberlo escuchado ayer al doctor decir, ¿dónde está ese fuego wesleyano, no? O algo así, antes de la reunión. No estoy equivocado, algo así escuché. El tema es, ¿cuál sería la autocrítica? Porque quiero decir, si se está vaciando la iglesia y otras no, es porque quizás algo estamos haciendo mal. Digo como posibilidad matemática, ya me miran me estoy ganando 1 millón de amigos, ¿eh? Bien, es mi fuerte ese, ganar 1 millón de amigos, ¿no? ¿Qué tal una autocrítica? O sea, existe la posibilidad de que estemos haciendo algo mal. Y digo yo, ¿y si en la comunicación estamos viendo solamente una cosa y no las dos? Porque digo, a ver, yo veo mucho y me sumo, tremendo esta crisis, lo que está haciendo el gobierno con los jubilados, con los enfermos, es tremendo, es genocida. Yo creo que hasta se está haciendo una eutanasia disimulada, ¿no? Con los jubilados. Es como decir, bueno, matémoslo de una vez de hambre y saquémonos este problema de encima. Creo que es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Ahora, cuando los pañuelos verdes masacraron a Lucio Dupuy, no vi casi nada de la iglesia. ¿Y eso no es injusto? ¿Eso no es odio? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? El equilibrio de un lado y del otro. O sea, por supuesto que van a contar conmigo y creo que con todo el mundo que podamos analizar lo que está pasando con el gobierno actual. ¿Y con el gobierno anterior? ¿Qué pasaba? O sea, solamente es pecado tratar mal a los jubilados. ¿Y robar 20 años?
y llevar la pobreza al 50%? ¿No estará muy comprometida la Iglesia con un partido político solo? Porque escucho hablar de imperialismo y parece que el único imperialismo malo fue el yanqui. ¿Y lo que está pasando en Cuba? ¿Hay libertad en Cuba? ¿Se puede salir de Cuba? Para pensar, no me quiero ganar más amigos, ¿no? Pero solo para pensar el posible equilibrio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y de alguna manera nos obliga a aterrizar algunas preguntas que están en el trasfondo muchas veces y que no nos atrevemos a meterle la espada a fondo. No sé si ustedes quieren plantear, si no, yo quería, últimamente he trabajado más lo que se llama teología narrativa. Y lo primero que quiero es decirle a Darío que él dijo, si hacemos una iglesia de Néstor, todos saben lo que Néstor piensa. Me gustaría mucho que me lo explicara, porque yo no estoy seguro. Pero me ha anotado varios temas y obviamente no voy a tratar todos porque son prácticamente el temario de un libro. Pero sí quiero ir a algo narrativo, a una experiencia personal justamente, en virtud de esto de cómo interviene la relación entre lo personal y la dimensión más social, más estructural, que es la pregunta que hacía de alguna manera Rubén. En el año 1999, me tocó ser profesor invitado en la American University de Washington, en la Facultad Wesley de Teología. Y entre ahí cayó un Viernes Santo en el cual yo estaba solo, no estaba mi familia ni nada. Me fui a la llamada Catedral Metodista, que quedaba más o menos unas 10 cuadras, así que fue una linda caminata, a participar del culto de Viernes Santo. Al entrar, nos daban a cada uno un clavo de esos clavos antiguos que había de hierro forjado y demás, como parte de un símbolo, ¿no? De, bueno, ese Viernes Santo es el clavo de Jesús. Y bueno, se desarrolló toda una liturgia bastante lejos de la tradicional, por cierto, y en un momento el predicador empezó a hablar justamente de cómo Jesús murió por nuestras culpas. ¿No? Algo de lo que decía, la ambigüedad de la palabra por. Jesús murió por nosotros. Nosotros somos de alguna manera la causa de la muerte de Jesús. Ahí entramos ya más cerca de una teología sacrificial. Resultado litúrgico, hay unas cruces puestas en los costados del templo. Cada uno toma esa cruz que le dieron al entrar, el clavo que le dieron al entrar, y vaya y clávelo en la cruz, pensando que por nuestras culpas Cristo fue clavado. Yo me negué totalmente, creo que fui el único que se quedó sentado. Habiendo participado y siendo en ese momento partícipe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pensar que yo podía clavar un clavo en una persona humana me resultaba absolutamente imposible. Amén. ¿Cómo podía yo clavar al Jesús humano en una cruz, siendo yo un defensor de los derechos humanos? Es decir, había algo en mi subjetividad rescatada
digamos así, que no me permitía ni siquiera por una predicación o por un acto litúrgico volver atrás, ¿no es cierto?, a esa precondición de lo humano. Obviamente esto me llevó a pensar muchas otras cuestiones, las respuestas que muchas veces se le daba a las madres que venían por sus hijos desaparecidos, y la respuesta de algunos colegas era, bueno, si Jesucristo perdonó estando en la cruz, ¿cómo no vas a perdonar vos a quienes secuestraron a tus hijos? Me parecía una tergiversación tan grande de la significación, porque afectaba no solamente lo estructural, sino afectaba la subjetividad de las personas. Es decir, esa cristología sacrificial no es solamente un dato, digamos, de una construcción. Mi tentación es quedarme hablando de esto mucho tiempo, y como moderador me tengo que limitar a mí mismo. Pero me parece que este es un punto central en justamente lo que Juan planteaba anoche, pensar que solo ese elemento de la teología sacrificial es lo que es el Evangelio. Porque la teología sacrificial no solamente explica el sacrificio de Cristo, sino que de alguna manera es el indicador de que todos los otros sacrificios son válidos. Y de hecho, este es uno de los problemas ecuménicos fundamentales, que es el tema, y aquí voy nuevamente a lo litúrgico y a la vivencia subjetiva de la fe, que es el tema de la Eucaristía como sacrificio existente oficialmente en el catolicismo. La encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II, yo la analizaba, en una página, tiene como 100 páginas, en una de ellas la palabra sacrificio aparece 25 veces. Entonces, toda esta teología sacrificial, y recomiendo en ese sentido el magnífico trabajo de Franz Hinkelhammer sobre ese tema, ¿no es cierto? Abraham y el Edipo occidental tiene toda una reflexión en torno de eso. Bueno, hasta aquí sobre eso. Después, 2 o 3 perlitas simplemente anecdóticas. Mi padre se crió en la iglesia metodista de Arroyito, la iglesia que actualmente tiene a Fabián como pastor. Y yo asistía de niño a esa iglesia cuando acompañaba a mi padre y a mis abuelos en el culto. Y yo recuerdo en la iglesia de Arroyito, en la reunión de oración, todos orando en voz alta al mismo tiempo. Algo muy de la tradición pentecostal, que mi padre entonces no se asombrara del pentecostalismo, no resulta extraño, porque de alguna manera era, digamos, una variante dentro del metodismo que él vivió en su niñez y en su formación, y también en la mía por interposita persona. ¿Es esa experiencia la dimensión del espíritu? ¿O es esa experiencia una forma de comprender la vida en la comunidad? Eso me parece que es una pregunta. ¿Es ese pentecostalismo subjetivo, o lo que en realidad produce es una comunión en el espíritu que supera la subjetividad?
¿no? Esa sería mi otra pregunta, ¿no? Entonces, de las 5 que anoté acá, me voy a quedar con estas dos. Una sobre cómo funciona esto de Cristo murió por mí y cómo afecta nuestra comprensión, incluso de nuestra responsabilidad social y toda la teología sacrificial que se construye en torno de esto. Y la segunda, justamente si hay una, digamos, cuál es la proyección cristológica de la comunidad. Porque hay una proyección neumatológica de la comunidad, sin duda, ¿cierto? Pero también hay una proyección cristológica de la comunidad. Y ya que esta primera conferencia es sobre cristología dentro del ámbito trinitario, me parecía importante justamente porque adelanto la respuesta que yo daría, ¿no? La cristología marca la dimensión comunitaria de la Trinidad, ¿no? Pero bueno, te dejo que hagas, que digas eso o digas otra cosa. Eh, Solamente agradecerte porque justamente una de las gracias de estar conversando es ir enriqueciendo lo que vamos diciendo y pensando en los sacramentos, la liturgia, ¿no? Y los sacramentos en particular, ¿cierto? Mientras en el bautismo eh, reconocemos o damos testimonio de nuestra fe personal en el me salvo a mí, la Santa Cena es el sacramento de la comunión y una eh, no vive sin la otra, ¿no? Y entonces la dimensión, digamos, el Cristo murió por nosotros, digamos, es muy importante y en ese sentido también entiendo que a diferencia del credo tradicional corto apostólico que está más bien en primera persona, creo, el credo niceo constantinopolitano está en el creemos, en la comunidad. Y yo creo que la perspectiva trinitaria y sin duda Jesús y el Evangelio de Jesús nos enseña que no hay sentido de la vida sin comunidad, sin el otro, sin la comunión. Pero lo hermoso, y ahí recuerdo lo que dije ayer de la lectura tradicional de los padres que vieron en el hagamos al hombre y la mujer, a nuestra imagen y semejanza, una, una, un Dios comunidad, un Dios que es comunión, pero que también quiere crear una familia, una comunión. Y en ese sentido, y una comunión por otro lado, que no es cerrada en la humanidad, sino que es sostenida por la totalidad de la vida. Es un pacto en que estamos nosotros, está Dios y está la creación, sin la cual no hay vida posible. Entonces, la dimensión comunitaria de nuestra fe es algo fundamental. O sea, si no lo vemos, eh, no hemos entendido el Evangelio. Pero, perdón, solamente apuntar que el sentido que está en la pregunta del obispo va a ser un tema importante en mi tercera conferencia, entonces no lo adelanto ahora. Rubén Amestoy pide la palabra. Después. Abrí, Rubén, Sí, te oímos. sí. Bueno, sí, me quedé pensando, porque pensé en la dirección de lo que planteaba Néstor, ¿no?
lo del aporte de Hinckelhammer, que creo que en ese punto es clave. Pero también pensaba, al haber leído a Campos y a Richard Scholl sobre el pentecostalismo, ¿no? Y la experiencia en Brasil, ¿en qué medida, esta es un poco la pregunta, es necesario, consideran necesario, construir un nuevo paradigma teológico a partir de recuperar la pentecostalidad de la Iglesia para quebrar con los procesos institucionales de institucionalización, precisamente en los que ha caído el cristianismo desde larga data y que han anquilosado a la Iglesia, impidiéndole el balance o la construcción de ese considerar, por un lado, la dimensión personal, subjetiva de la fe, con la dimensión estructural que debería tener el llamado al discipulado cristiano. Esa sería mi pregunta. Sí, Rubén, gracias. No sé si yo estoy escuchándote a vos o yo estoy escuchándome a mí mismo, digamos, en el sentido de que estoy escuchándote a vos desde mi propia percepción, como siempre es, pero no sé si estoy siendo justo con lo que tú dices. Así que tú sabes que yo vengo de la tradición reformada. Y cuando tú me hablas de recuperar la pentecostalidad, a mí se me prenden 20 luces rojas. Yo creo que en una visión atrinitaria, la pentecostalidad o el Espíritu Santo es la persona que ha sido despreciada en la tradición protestante, digamos, ¿no? El espantapájaro de los teólogos. Exactamente, exactamente. Sin embargo, yo creo que podemos hablar de recuperar la pentecostalidad, pero en el marco de la teología de la Trinidad. Porque el riesgo, Sí, sí. y no estoy diciendo nada nuevo, el riesgo que veía los hasta reformadores ya y antes que ellos es la autonomía del Espíritu Santo, más que la autonomía, el despegarse de Jesús de Nazaret, ¿no? Y me parece que en esa tensión tenemos que convivir, digamos, ¿no? Yo creo que la institucionalización de la iglesia cristiana es un problema, realmente, pero yo creo que también el reencuentro con esta experiencia de Jesús, me parece que es la que hace hace sentido también, ¿no? Simplemente como para pensar eso, digamos, ¿no? Y creo que en esto, poder decirte a vos, Rubén, se me prendieron todas las luces rojas, es lo que nos ayuda en la conversación, porque es identificar qué es lo que me está causando ruido en el diálogo y para que podamos construir el diálogo y no responder a partir de mis miedos, digamos, sino salir de ellos, ¿no? Yo quisiera volver a lo que planteó Néstor. ¿Cómo funciona esto de que Cristo vivió? Cristo dijo, murió por mí, vivió por mí y murió por mí. Yo voy a dar una respuesta personal, ya que estamos, narrativa de mi propia historia de vida. Yo no puedo vivir un Viernes Santo sin gozo, porque para mí es la muestra del amor de Dios hacia mí. De jugar, de decir, creemos, yo creo que acá es cuando Pablo, vuelvo a Pablo,
cuando Pablo habla de la cruz, me parece que está hablando de ese amor, que eso es lo nuevo de la fe cristiana, un Dios que nos ama y no un Dios que exige sacrificio. Entonces, a mí me sirve para pensar o para sentir este amor radical de Dios que se abaja, ¿sí? Pero cuando ve el sufrimiento humano, no agacha hasta la cabeza, sino que muere crucificado. Filipenses 2, al final, ¿no? Como me enseñó alguien también, para no volver a dar nombres, ¿no? Los esclavos que se resignan ante el pecado mueren enfermos, de viejo o reventado. Los que se levantan en contra de él mueren crucificados. Entonces, para mí tiene esa vida y esa muerte de Jesús, tiene ese carácter indeleble de un amor por Dios. Y también un desafío. Y es el desafío a que justamente nuestras vidas tienen sentido cuando se dan, ¿no? Y hay un hermoso del sermón de Martin Luther King que lo escucho cada vez que la vida va teniendo poco de sentido, que es justamente cuando él te predica sobre el texto de Marcos, el que quiere ser más grande entre ustedes, el que tiene el que sirve, ¿no? Y él dice algo, dice, para servir, no hace falta tener un doctorado en astrofísica, en conjugar bien el verbo con el sustantivo, ¿no? Lo que hace falta para servir es justamente estar inundado por esa experiencia de amor eh, a- que descubrimos en Cristo, ¿no? Y yo creo que para mí esa es la teología que yo pienso cuando digo que Cristo, me parece que el tema de la pasión, el concepto de pasión acá también, con su doble sentido, es clave, digamos, ¿no? De amor y de darse, me parece que cobra hace sentido. No sé si aprobé el examen de teología. El de Biblia sí, pero el de teología no sé si lo aprobé. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra intervención? ¿Algún otro pedido de palabra? Bueno, entonces, si bien nos estamos anticipando unos minutos. Sí, Fabián, por favor. En realidad, como no soy teólogo, no me voy a animar a hacer preguntas de teología, ¿sí? Mi lado va a ser siempre por el lado pastoral y desde allí, más que, y sigo jugando con, este, con las dinámicas de este espacio. Digamos, como sé que vas a cerrar, no va a generar hacia las intervenciones que estuvimos compartiendo, pero reivindico el espacio y sigo insistiendo con la palabra. Hay autores que lo trabajan y podremos charlarlo en otro momento con el tema de la conversación, porque la conversación, ¿sí? No necesariamente quedan todos los temas cerrados, no necesariamente uno habla de un solo tema, sino que la conversación, como se da en la vida cotidiana, uno empieza hablando de esto, después habla de lo otro, y habla de lo otro, y habla de lo otro, y pareció que todo fue muy poco sistemático. Y creo que en este tiempo lo que necesitamos es romper ciertas cuestiones sistemáticas para poder mirar cosas desde otros lados. Y creo que lo que ustedes, junto con las preguntas y lo que se fue generando, es eso, animarnos a mirar lo que nuestras tradiciones, nuestros recorridos de otros lados. Y nadie escapó, porque no escapamos de ese lugar, de poder contar experiencias, ¿sí? Todos volvimos a la subjetividad. Es decir, no podemos solamente contar textos, no podemos solamente contar lo que sabemos en términos de lecturas y profundizaciones y saberes que son válidos, muy necesarios y que debemos seguir recuperándolo,
sin dejarnos atravesar por las subjetividades personales y colectivas. ¿Sí? Y desde allí me parece que este tema de la cristología, ¿sí? Recuperar el Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, digamos, es válido, necesario en estos tiempos, sin dejar, por ahí quizás retomo algún énfasis, sin dejar de ver la obra salvífica. No sacrificial, estoy totalmente de acuerdo de no poner ese clavo. Creo que decimos amén a eso, ¿sí? Sino recuperar esta salvación gratuita, amorosa y llena de gracia de Dios. Desde ahí, bueno, es meramente una palabra de gratitud y reconocimiento, porque además estamos dialogando, ¿sí? Con experiencias de iglesias históricas y con experiencias de iglesias no tan históricas, porque también tienen su historia, también tienen su historia, ¿sí? Y esos diálogos me parece que si son honestos, sinceros, atravesados por esta conversación que nos ayuda a saltarnos de una manera no sistemática, también es una provocación que necesitamos en estos tiempos, ¿sí? Porque nuestras comunidades, más llenas, más vacías, ¿sí? Lo que le da sentido, ¿sí? Entiendo desde lo pastoral, es un horizonte cierto de esperanza que puedan empezar a vivirlo diariamente. ¿Sí? Así que solamente es como más como agradecimiento y gratitud por lo que se fue gestando en medio de este debate. Bien, entonces gracias por las gracias. Estamos todos muy graciosos hoy. Recordar simplemente, por lo que decía Fabián, que Wesley, y no es que yo sea muy wesleyano, pero habiéndome criado en el metodismo, algo he tenido que aprender. Wesley ponía la conversación cristiana como medio de gracia a la par de los sacramentos, ¿no? La conversación cristiana era un medio de gracia, una forma de hacer presente la salvación de Jesús, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Dios porque hemos podido disfrutar en esta mañana de este medio de gracia. Nos esperamos mutuamente a las 19 horas, sea presencialmente para quienes puedan. Yo insisto en que siempre que se pueda es mejor presencial, ¿no es cierto? Sé que hay muchos que están a la distancia. Vamos a tener una reacción a distancia también a través de la doctora Elizabeth Salazar y vamos a continuar entonces usufructuando este medio de gracia. Con esto terminamos la sesión de la mañana y con la bendición de Dios nos vamos a reencontrar entonces 19 horas.